decía, bueno, mejor dicho, está haciendo lo que no debe hacer, no es para lo que nació. Y yo creo que en buena parte lo que sucedió en aquella época en Francia fue producto precisamente de una actitud de él que era una actitud apática, una actitud que no se compadecía con su condición de rey. Pero es que tengo entendido que él, su verdadera afición, lo que realmente le gustaba y sabía hacer, era la carpintería, si no estoy mal, hacer cositas con las manos. A Luis XVI. Hablando de Luis XVI, claro. Arreglar relojes, por ejemplo. Ajá. Arreglar relojes. Sí. Y cosas por el estilo. Lo que pasa es que... O inventarlos, pues, ¿no? Inventar adminículos y cositas así por el estilo. Lo cierto del caso es que dicen que por su apatía, es que él definitivamente permitió que las condiciones en Francia giraran de tal forma hacia la revolución que la precipitó. En principio, pues, él era un rey desprendido de sus funciones de rey. Estaba más interesado en las niñas, en las doncellas que le tenían allá en el jardín de los siervos. ¿Cómo era? De los siervos, en todo caso. Petit Trianon, ¿cuál? Sí, obviamente en Versalles y en las cercanías del Petit Trianon. Pero, ¿cómo era que se llamaba, hombre? Bueno, en todo caso, de los siervos. Tenía un nombre muy eufemístico, y era que en ese sitio estaban confinadas un montón de doncellas al servicio del rey. Y entonces su gran interés era eso, y era arreglar relojes o hacer cosas manuales, trabajar carpintería y cosas por el estilo. Mientras tanto, su esposa María Antonieta, pues resulta que ella sí sabía para qué era la plata, hasta el punto de que inclusive el pueblo, como ella era austríaca, le decían María la austríaca y la detestaban. Pero también le decían Madame Déficit. Decían que por culpa de ella el país estaba prácticamente en bancarrota. Y pues de acuerdo con lo que vi yo en un programa de esos internacionales, había un déficit por ahí de unos 165 millones de dólares. Todos se iban en castillos y en ornamentos. Para esa época pues era, me imagino que un platal, ¿no? Hablar de 165 millones en una época en donde pues la mano de obra era barata, porque al fin y al cabo la servidumbre estaba al orden del día, el artesano no cobraba demasiado, se conseguían las materias primas muy fácilmente, etcétera. Pues hombre, yo creo que eso era algo para pensar muy seriamente, ¿no? Entonces, las finanzas de un país que tenga una deuda tan grande o que tenga un faltante en su presupuesto de semejante cantidad, pues eso ni se diga, ¿no? Claro. No, es que estaba buscando aquí, Juan, algunas de las extravagancias. De las extravagancias de ella, que lo tenía por aquí. Voy a ver si la de los pasteles. Bueno, la historia es que, ¿cómo le fueron a decir a ella que tenían hambre? Sí, tenían hambre y ella simplemente respondió, sí, ¿cómo es? Pues si no tienen con qué, lo que tenemos hambre, que necesitamos, no tenemos pan. Pues si no tienen pan, entonces coman pasteles. Sí, coman, lo transformaron también, coman tortas. Lo cierto del caso es que ella tenía los gustos más extravagantes que se puedan imaginar. Inclusive se cuenta de ella que tenía no sé cuántos pares de zapatos. Y era la cosa más impresionante. Más que doña Imelda Marcos. Algo así, más que Imelda Marcos. Y aparte de eso, invertía en ropa y se la ponía una vez y la botaba. Acuérdese, también en cuanto a joyas se refiere, que hubo un collar con más de 600 perlas y esmeraldas que había hecho un fabricante por un pedido de un monarca, y se quedó con eso en la mano. Y entonces hubo una estafadora que le vendió la idea a un cardenal de apellido Rowan, pues se escribe así, que tenía una enemistad personal muy acendrada con la reina María Antonieta, pero se dice que él estaba enamorado de ella y que ella no le paraba bolas, y ella lo detestaba. Entonces
se las apañó, que llaman, para decirle a él que si quería congraciarse con la reina, que le mandara ese collar. La historia es que mandó el collar y luego es decir, le entregaron el collar que supuestamente pagó el cardenal de Rouen y que iba para la reina, y la estafadora logró llevar una actriz muy parecida corporalmente a la reina, después de que supuestamente le había entregado el collar para llevárselo a la reina. Entonces, que la reina ya estaba contenta con él y que lo citaba para que se encontraran en uno de los jardines de Versalles, lejos de las miradas curiosas. Pero la cuestión era que él no se podía arrimar donde la reina, pero podía verla, y que ella le iba a hacer una seña de dejar caer un pañuelo, y que con eso le decía que aceptaba no solamente el regalo, sino que se habían reconciliado y que buscarían una mejor oportunidad. Lo cierto del caso es que él vio a la reina ya en la distancia, y era ya pardito, que llamaban los abuelos, más o menos una semipenumbra, y entonces en efecto él vio a la reina, era la reina, y ella dejó caer el pañuelo, y él se fue feliz. Al poco tiempo se encontraron en una fiesta y él le preguntó: Su Majestad, ¿cómo le pareció el collar? ¿Collar? ¿Cuál collar? Mientras tanto, la estafadora ya estaba viviendo en Londres, pues al ancho de la acera desmontó todo ese collar y vendió las perlas graneaditas. Y entonces ella le dijo: ¿cuál collar? Él dijo: pues el collar que yo le mandé. Respéteme, que yo no le he recibido a usted ningún collar. Se armó un escándalo porque se dieron cuenta los cortesanos de lo que estaba ocurriendo, y eso llegó como rumor al pueblo, y el pueblo entendió que ella, de cuenta del erario, esta que era la esposa de Luis XVI, María Antonieta, se había gastado una fortuna. Ese collar valía el equivalente a millones de dólares hoy. Entonces decían que ella del erario había sacado la plata para pagar ese collar, y que mientras tanto el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces el pueblo le decían Madame Déficit. Pero claro, se lo merecía. Miremos ahí nada menos. Algo parecido. Algo parecido. Pero no, este tenía 600 perlas y tenía una esmeralda de yo no sé cuántos quilates en el centro. Y que en su momento, pues todo el mundo, cuando se dieron cuenta de esto, ese odio que le tenía el pueblo, con mayor razón se acrecentó. Y ese dicen que fue uno de los detonantes de la Revolución Francesa también, Juan. No hay duda, no hay duda. Es lo mismo que ha pasado siempre con los tiranos y con los abusivos, que exasperan hasta un determinado punto en donde ya la gente no resiste más y se vuelca a las calles o hace protestas que son ya levantamientos populares. Si usted sabe, un levantamiento popular es una cosa muy seria, ¿no? Un levantamiento popular no es cualquier bobada, es algo que por lo menos en algo hay mucho desierto en esa consigna que pregonan por ahí los que salen a las calles a decir: un pueblo unido jamás será vencido. Es eso precisamente, ¿no? Cuando el pueblo se une alrededor del hambre, por ejemplo, ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Nada más. Y le cuento una cosa. Dicen que era una excelente pintora, que ella se sentaba en el Petit Trianon a pintar, y que de sus manos salieron unos cuadros bellísimos. No queda ninguno, porque al parecer cuando se dio la Revolución Francesa destruyeron todo lo que pertenecía a María Antonieta, y por eso no quedó ningún legado para la historia. Pero lo cierto de este caso, y de acuerdo con lo que estamos hablando, hay gente que elige la misión equivocada. Algunos obviamente que tienen que asumir lo que hacen por imposición o por misión o por lo que usted quiera, pero no por una elección personal y libre. Y por eso uno encuentra gente que dice: pero bueno, ¿este qué está haciendo aquí?